el Festival del Atlántico estos 3 días anteriores, aunque no les aseguro que no pueda poner algún tema del Festival del Atlántico según me vayan apareciendo, porque es un festival que sigo insistiendo que debería seguirse celebrando si quieren que el Puerto de la Cruz vuelva a ser lo que fue. Simplemente eso, porque no solo con las piscinas, con los hoteles, ¿no? Hay que darle vida, y la vida se la daba el Festival Atlántico, que traspasaba fronteras. Pero en fin, ya ese es un tema terminado, y hoy me quiero referir al mundo del fútbol, y al mundo del fútbol no solo del Club Deportivo Tenerife y de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Sino al fútbol en general. Yo tendría 5 años más o menos cuando mi vecino de enfrente, Gabriel, que tenía una peluquería, barbería, pues no puedo explicar las razones. Sé que yo iba allí porque él me pelaba. Entonces, allí él trabajaba con Carlos, que era hermano de Pedrín, y también trabajó Tito Santana, que el hermano de él fue preparador de boxeo, y vivía en la calle Tribulaciones. Carlos vivía con su hermano en la calle San Antonio, y este hombre, Gabriel, había sido una persona de izquierda, comunista, que fue encarcelado en el penal de Santa María, y cuando llegó una liberación por parte del gobierno dictatorial, pues volvió a Tenerife, y aquí en la calle San Martín montó la peluquería barbería. Entonces yo, como era la peluquería más cercana que había, era un niño, no tenía sino que pasar de el estanco de mi madre un trozo de calle y entrar en la barbería. Bien, ahí en la barbería empecé a conocer una serie de gente, mucha serie de gente, pero que como era un niño, pues lógicamente me trataban como un niño, que no era, que no puede ser de otra manera, ¿no? Y Gabriel, pues un día, no sé de qué manera, pero me dijo, mira, te voy a llevar conmigo, díselo a tus padres, te voy a llevar conmigo al Heliodoro Rodríguez López, al estadio. ¿Sí? Y me llevó al estadio coincidiendo con la inauguración del césped, en el estadio, en un partido en que el Tenerife jugaba contra el Atlético de Madrid. Para mí, el Tenerife y el Atlético de Madrid y lo que fuera de fútbol, yo no tenía ni la más mínima idea. Pero yo fui con él, de aquello me gustó, ¿sí? Me gustó. Me pasó lo mismo que con el rock cuando fui con 9 años en el 55, pero esto es, pues no sé calcular en qué año fue, sería en el 53, no sé, estoy hablando de memoria. La cuestión es que yo fui y fuimos a la grada de tribuna, y hay una fotografía que lo demuestra, ¿no? Que ya la he puesto. Demuestra que fui allí en aquel momento. Pero de aquel momento empezamos a pasar más momentos, e íbamos a todos los partidos del Tenerife. Y se unía a nosotros unos aficionados
que eran auténticamente fanáticos. Empecé a conocer lo que era el fanatismo. Mientras Gabriel era una persona reposada, y lógicamente, claro, quería que ganara el Tenerife como todo, como yo mismo me empecé a aficionar y quería que ganara el Tenerife, ¿no? Y iba un señor de aquí del barrio, que no me acuerdo si vivía por ahí, por Santiago, Tribulaciones o San Miguel, por una calle de estas, que era farmacéutico. Y claro, en ese momento ya no íbamos a tribuna, porque seguramente el precio de la entrada de tribuna era más caro. Y eran socios, y se hicieron socios de la grada de herradura, cuando la grada de herradura tenía en la parte alta una grada de madera. La de abajo era de cemento y la de arriba era de madera. Y luego, detrás de la portería había una cancha donde se jugaba baloncesto, a hockey, se jugaba todo ahí detrás. Bien, pues íbamos ahí a la grada. Y entonces recuerdo partidos muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, en los que el Tenerife tenía un equipo muy luchador, ¿no? Eran jugadores que según después fui entendiendo, algunos ni aparecían a entrenar, sino el día del partido. Y algunos venían hasta colocados, ¿no? La cuestión es que los, los partidos acababan, por ejemplo, iba a lo mejor el Tenerife perdiendo 3-0 y en la segunda parte metía 4 goles. Sobre todo había un goleador que era Antonio, que lo llamaban Antonio el Loco, ¿no? Y ese metía goles por un tubo. Y bueno, visto el partido desde la grada de Herradura, recuerdo a este hombre, a Tomás, lo recuerdo porque fumaba puro. Y de la nerviosidad que tenía, los nervios que agarraba, cuando el Tenerife metía un gol, no siempre, pero algunas veces, del ímpetu que tenía, se metía el puro al revés en la boca y se metía la parte encendida en la boca. Yo creo que ni se enteraba, se quemaba los labios y ni se enteraba de la emoción que sentía, ¿no? Claro, yo me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Pero luego había aquí en la que es San Martín, cerca de la Rambla, había una tienda que hacía esquina, e iba el padre y la hija al estadio. Han pasado tantos años que no recuerdo sus nombres, pero sí, si me pongo a pensar, me viene la imagen del padre y de la hija, me viene, ¿no? Ella era bastante morena, tenía el color moreno del nativo, ¿no? De canario, ¿no? Y era una fanática de mucho cuidado. El padre era más centrado, pero ella era una fanática de mucho cuidado. Tanto es así que una de las veces, el Tenerife hizo una jugada, creo que fue Julio el que hizo la jugada, Julito, como lo llamaban, dribló en el área, cayó al suelo, al césped, porque ya digo que ya empezó a haber césped, aquel partido inaugural del césped, que fue el primero que yo fui, terminó con empate a 1 con el Atlético de Madrid. Pues eh, ella grita, penalti, penalti, pero el árbitro no pita penalti y ella, que llevaba un bolso, y el estadio no tenía sino un murito
en el que se sentaba gente, ¿no? Especialmente de la Cruz Roja, cosas así de ese tipo, ¿no? De gente que se sentaba en ese murito, pero muy poca, porque casi todo el mundo estaba en la grada. Y ella coge, se salta al murito, se mete en el campo con el bolso y le va a dar con el bolso al árbitro. Bueno, la policía, como era una señora, una señorita, porque en aquel tiempo yo no estaba casada, trabajaba con el padre en la venta, la cogieron y de buena manera la retiraron y se la sacaron del campo, ¿no? Para que se sentara en la grada, porque por eso no se llevaron detenida a la persona, ¿no? Pero que fue a darle con el bolso al árbitro, sí. Aquí, aquello se me quedó grabado de tal manera que, fíjense, de 5 años o 6 años que tenía a 78 que tengo, pues imagínense, imagínense si ha pasado años y es inolvidable totalmente, ¿no? Y entonces pues nada, resulta que aquí enfrente de la casa esta donde estoy viviendo actualmente también, en la que es San Martín, estaba Rupert, ¿sí? Y Demócrito era el suegro. Demócrito era una persona que padecía de asma y murió de asma. Y casi todas las noches no dejaba casi nadie de los de aquí de enfrente dormir, porque se ponía con su falta de respiración, se ponía en la ventana y a coger aire y y claro, empezaba a oírse los lamentos de este hombre y se entraban en tu casa y había gente que debido a esos lamentos no podía ni dormir. Pero bueno, la cuestión es que tenía una hija, Arcadia, que se casó con este Ruperto y era el taquillero del Club Deportivo Tenerife y a la vez fue el que me hizo socio. Por ahí tengo yo todavía los documentos que lo acreditan, ¿no? Las entradas de socio del Tenerife. Me hizo socio y no me perdía un partido. Pero aparte de eso, estaba mi tío Julio Umpierres Reyes, que en paz descanse, y existía mi tío Francisco Umpierres Reyes, su hermano, hermanos ambos de mi madre, Chanita Umpierres Reyes, y existía una rivalidad entre los barrios de El Cabo y el Toscal y el Cabo. Existía una rivalidad y mi tío Julio, que me apreciaba pero muchísimo, me llevaba también al estadio. Pero esta vez iba al estadio a la grada de San Sebastián. Y en la grada de San Sebastián, él era una persona muy reconocida por todo el público, porque era tan aficionado al Real Unión que al árbitro lo llamaba pietudo, menos bonito lo llamaba de todo, siempre tenía una frase humorística en la boca, que la gente se reía y sabían que era el número de la grada de San Sebastián. Y claro, yo me veía entre dos aguas, porque yo era del Toscal, ¿sí? Porque nací aquí en el Toscal, pero mi familia era del Cabo. Y mi tío era, en un momento fue como vicepresidente con Guianzi y después fue presidente del Real Unión. Entonces, claro, mi tío no Julio, sino Francisco Umpierres Reyes. Entonces, claro, yo me veía en el estadio, en la grada de San Sebastián, me veía que si el Toscal metía un gol, yo no podría mostrar
la alegría mía que yo sentía porque Toscano metió un gol. Tenía que callarme para no molestar a mi tío Julio, ¿no? Lógico. Y, y cuando el Real Unión era el que le metía un gol al Toscal, yo tampoco podía expresar nada, sino tenía que estar tranquilo y mi tío me empujaba así y decía, mira qué equipazo tenemos, mira qué tal y cual. Y era tremendo aquello. Pero claro, la cosa empieza a caminar y hasta los 12 años, pues me gocé todo aquello empecé a gozar, los partidos del Tenerife, los partidos que eran aquellos épicos entre el Tenerife, Las Palmas y el Tenerife y tal. ¿Sí? Y llegó la época en que tuve que irme a Sevilla. Cuando me fui a Sevilla, lógicamente eh, estaba en un lugar extraño, ¿no? No estaba ni el Tenerife ni Las Palmas, era el Sevilla y el Betis. ¿Y qué pasó? Pues como yo aquí en Tenerife había jugado a la pelota, había jugado al fútbol, pues yo era un asiduo al campo Don Pelayo, no solo para jugar yo, sino también para ver a mi primo Alberto, que le llamaban Taylor y era un goleador tremendo. Mi primo Alberto, que en paz descanse. Pues allí, al llegar a la Universidad Laboral de Sevilla, me dijeron, ¿usted a qué deporte juega? Y yo le dije, al fútbol. Me dijeron, pues nada, pues a jugar con el equipo del colegio. Estaba en el San Isidoro, fue el que me llevaron. Y yo empecé a jugar con el San Isidoro, ¿no? Con los chiquitos de diferentes regiones españolas, ¿no? Pero con los que más hice amistad, ya siempre lo he dicho, fue con los vascos, ¿no? Mientras que con los madrileños, vamos, ni en pintura. Pero habían no solo ya los vascos, estaban los andaluces, con los que me llevaba bien, habían extremeños, habían de otros sitios, con los que me llevaba bastante bien, ¿no? Y bueno, jugando con el equipo de San Isidoro, un día al profesor de gimnasia, que era, lo apodábamos el Blumen. Bueno, lo apodaron y yo seguí la tradición, ¿no? El Blumen. Un día me dijo, Canario, ustedes son unos deportistas de mucho cuidado. Además, usted juega bien a la pelota, usted, bueno, me llevó a la piscina de la universidad, a la piscina, y me dijo, Canario, demuestre usted lo que sabe de natación. Yo le dije, yo apenas sé nadar, ¿no? Un poquito de mis experiencias en el balneario y en la playa de las Teresitas, ¿no? Total, que me dice, súbase al trampolín y haga usted una exhibición. Yo dije, al trampolín, no le dije a él, sino me dije yo a mí mismo, ¿no? Al trampolín, yo, aquello ahí arriba, mirar para abajo. Pues nada, Canario suba, porque a mí nada ni de Paco ni de un Pierre, como aquí era Paqui un Pierre, ¿no? Pero nunca me llamaban Dorta, ¿no? Sino Paqui un Pierre, ¿no? Entonces yo, eh, nada, me subí al trampolín
con aquellas cosas aquí en la garganta, cerré los ojos y me tiré del trampolín abajo y no vea, conté todas las losetas que tenía al fondo de la piscina, ¿no? Y todo el mundo aplaudiendo. Y cuando yo salía a la superficie, me veía todo el mundo aplaudiendo. Y el Lume diciéndole a la gente, eso es lo que tienen que hacer como hace el canario. Y desde entonces llegó y me dio el tablón con todo el listado de alumnos y me decía, póngale usted un 5, póngale usted un 3, póngale usted un 7. Y a mí siempre, yo no tenía nota. Yo no tenía nota porque la máxima nota era la mía. Y no hacía falta ni que la apuntara, ¿no? Ya la ponía él mismo, ¿no? Subiendo la soga, saltando el potro, el plinto, yo qué sé, la cantidad de cosas, ¿no?, que se hacían. Y siempre me mandaba a mí el primero para hacer la demostración. Bueno, total, que como se hace en todos los colegios, pues se hace un equipo. En ese equipo pues, empezamos a jugar en todos los colegios de ahí, de Sevilla, ¿no? Y de los colegios de Sevilla empezamos a pasar a colegios de Córdoba, de Granada, de Melilla, de Ceuta, de... Bueno, total, que no había quien nos ganara. Claro, nosotros éramos prácticamente una selección. Aquella gente era toda de Sevilla, pero nosotros éramos de todos lados. Y se inaugura una cancha de baloncesto dentro del Colegio San Isidoro. ¿Sí? Y todo sucedió porque eh, el jugador del Sevilla, Campanal, un día apareció por allí, por la universidad, y me dijo, Canario, porque tampoco me llamaba Paco, escritor, sino Canario. Venga usted a hacer una prueba con el Sevilla Atlético, venga usted a hacer una prueba. Y veamos a ver qué tal resultado. Porque nos han dicho que usted tiene mucha velocidad, es zurdo, y zurdos en este país hay muy poco. Bueno, pues yo fui, ¿no? Y entonces el estadio se llamaba Sánchez Pizjuán. Sánchez Pizjuán, sí. El Sánchez Pizjuán. Pues nada, yo me equipé con el equipaje, me puso de extremo izquierdo. El lateral que me marcaba era Luque. Y había una cosa que ya me había pasado aquí y que pasaba siempre en el fútbol, ¿no? Que era que el lateral siempre antes de empezar el partido te decía, chaval, allá, aquí pibe, ¿no? Pero ahí, chaval, como me la juegue, te parto las piernas. Era lo clásico, ¿no? Lo clásico. Bueno, pues le hice una jugada, yo tenía una velocidad tremenda, yo ni fumaba, ni bebía, ni nada. Y lo driblé y me planté delante de la puerta de Mut, que era el portero. Y cuando voy a rematar, ¡pumba! Me dan una patada aquí en la rodilla, que todavía tengo la señal, que casi me parte la pierna. Bueno, me llevaron a la Virgen de Macarena. Ahí estuve con la pierna como 10 o 15 días así, puesta en alto. Y el traumatólogo que me miró me dijo, no, no hay nada roto, después de hacerme ahí una resonancia o no sé qué es lo que me hizo ahí.
Pero digo, no tiene nada roto, esto nada más que es el dolor del golpe y eso se le pasa rápido. Le queda una señal, pero la señal es de las placas que le pusimos ahí. Efectivamente, tengo todavía la mancha ahí, ¿no? Entonces, pues nada, yo digo, jugar al fútbol, nah, nah, no me trincan más un patadón de esto y me matan con lo bajito que soy yo y tal. Bueno, total, que yo ya aquí en el Frente de Juventudes, en la ciudad juvenil, había jugado algunos partidos a baloncesto y tenía una cuestión que era rara, sí, en la cuestión deportiva, ¿no? Yo con aquellos balones de aquella época metía canastas desde larga distancia, ¿no? Una cosa que me salía, ¿no? Y con la zurda era difícil que te marcaran igual, ¿no? Y además botaba bien el balón, driblaba con el balón y tal. Total que inauguran esa cancha, en la cancha de San Isidoro, del Colegio San Isidoro, y me estaba marcando un madrileño que creo que se apellidaba Samper o algo así, se apellidaba. Lo driblo y tiro pues, casi del medio campo y encesto la primera canasta que inaugura ese campo, que fue comentada, dicha incluso por los altavoces de eso. El Canario, el Canario acaba de inaugurar la cancha del Colegio San Isidoro y tal y cual. Felicidades, no sé qué. Es como cuando en el ejército, en la primera batería de costa, cayó ese día no, el día anterior, en un agua de estas monumentales, y ya ustedes saben, el barrio de San Andrés, ¿no? Que eso empezaba a correr el agua por el barranco, y eso era tremendo. Y yo llevaba las cartas de Almeida a, a la primera batería de costa, pues traté de pasar el barranco de piedra en piedra y la última piedra ya para llegar al final se me dobló y me caí dentro y me llené de barro de la cabeza a los pies y no me arrastró el agua de casualidad, me agarré y pude entrar en la batería, pero enchumbado todo el traje, todo hecho un asco, ¿no? Las botas, todo. Bueno, pues eso fue como si hubiera sido un héroe, una heroicidad. Pues en este caso que estoy contando, pues era lo mismo, igual, un héroe. Total, claro, cuando ven que yo desde larga distancia empiezo a meter esta canasta, pues este tipo madrileño me empieza a insultar. ¿Sí? Churrero, esto, lo otro, moro. Y claro, yo en aquella época pues no tenía mucha idea de la historia, porque lo hubiera dicho moro, pues si la península fue mora y los reyes católicos expulsaron a los moros de España, ¿no? Pero yo no tenía ni idea para decirle eso, ¿no? Pero sí que le decía, vete a tomar. Bueno, la cuestión es que mientras tenía un gran contacto con los vascos, aún recuerdo los nombres, José María Casanova Letón, ¿no? Gallo Lequerica, eh, había otro que era Benito, creo que se llamaba Benito, Cebrián, que vino aquí a Tenerife un día a verme. Después yo cuando estuve en Bilbao yo había perdido la dirección que lo hubiera ido José Jesús María Cebrián, que podía haberlo ido a visitar, tal como me había pedido, pero perdí la dirección, no sé por qué, pero bueno. La cuestión es que, bueno, pues me meten en el rollo del equipo de baloncesto y ahí
empezamos a funcionar. Y por Canarias quedó campeón el San Fernando, con Moriana de entrenador, e iba un amigo mío, Juan Pedro. Los demás no los conocía tanto. Tengo una fotografía precisamente dedicada por Juan Pedro ahí en Sevilla, porque se jugó en las canchas de la piscina Sevilla que estaba frente al Sánchez Pizjuán. No, mentira, mentira. El campo se llamaba Nervión, no Sánchez Pizjuán. Sánchez Pizjuán se llama ahora. En aquella época se llamaba Nervión. Nervión. Y ahora sí que me acordé. Y daba frente a la piscina Sevilla, que era, aparte de ser un sitio donde se iba uno a bañar en la piscina, habían campos de baloncesto ahí dentro, de deporte. Entonces, pues nada, el equipo queda campeón de Andalucía, toca Madrid, y en Madrid, ya que se iba con la categoría de que en Andalucía se había barrido con todo y se le había ganado al San Fernando de Canarias, pues ahí en Madrid, pues lógicamente se iba con el espíritu de quedar campeones, ¿no? Pero había un equipo que era, no sé si era Mallorca, Ibiza, Menorca, no recuerdo bien, pero venía un jugador que terminó jugando en el Real Madrid y que falleció hace poco, ¿sí? Rullán, un chico joven que en aquella época ya medía 1,90 y no sé cuánto. Y claro, imagínense ustedes, yo con 1,61, 1,63, no sé. Como sabían que yo era el tío que metía canasta de 3 puntos, bueno, que en aquella época no valían 3 puntos, valían 2 puntos también, valían 2 puntos. El punto fue un cambio que hubo, ¿no? Pero que era un encestador de ese tipo y que manejaba la suya. Pues imagínense que le ponga a usted una torre delante y usted tire, y usted tire. Y siempre recuerdo, después de terminado el partido, ¿no?, que me dijo, dice, la pena, que me dijo él a mí, me dijo, la pena es que no tengas estatura. Fue lo que me dijo, la pena es que no tengas estatura. Eso fue lo que dijo, y tenía eso. Era un enano al lado de toda aquella, de todos aquellos, bueno, de los otros no, pero de este hombre sí, de Rafael Rullán, ¿no? Siempre lo tengo en mi memoria. Bueno, la cuestión es que termino en la universidad, vengo para acá y al cabo de unos meses me toca hacer el servicio militar. Y en el servicio militar, pues nada, me encuentro con un compañero de la universidad, en la misma compañía, la octava compañía. Y entre los dos cogemos y a todas las compañías, menos a la octava compañía, ganamos todos los partidos a baloncesto. Y la gente seguía diciendo aquí perrero porque metía las canastas estas de larga distancia, ¿no?, con la zurda. Total, que en la octava compañía, que son los que llegaron a la final con nosotros, eh, había un chico que no sé si era canario o era peninsular, no sé de dónde era, pero jugaba la mar de bien, driblaba con el balón, jugaba, encestaba. Muy bueno el chico ese, muy bueno. Total, que la final la jugamos ahí, en olla fría, y yo tenía, digamos, no era entrenador, sino que era quien se movía en el tema, que era Sanchidrián, que era como primera,
sí, al cabo. Y nada, empezamos a jugar, partido muy nivelado. Ellos casi siempre iban un puntito o dos por encima de nosotros, de la octava compañía. Nosotros éramos la octava y ellos eran la cuarta, creo, la cuarta compañía. Empezamos tan pum pum, diferencias muy pocas, esto y lo otro. Y cuando ya casi ya va a concluir el partido, me hacen una personal. Y ellos iban ganándonos a nosotros por un punto. Es decir, que me hacen personal y si yo meto una canasta, empatamos el partido. Y si meto las dos, quedamos campeones. Y entonces había un alférez provisional de aquella época, que era, incluso vivía aquí en este barrio, creo, el barrio del Toscal, y se puso debajo de la canasta. Y yo fui a tirar las personales para ver si o empatábamos o ganábamos o no metía ninguna y perdíamos, ¿no? La cuestión es que se pone debajo de la canasta y se me pone a llamar enano, 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 tú esto no lo metes, eso lo vas a fallar, eso lo vas a fallar. Y eso me traía a la memoria cuando en el campo de Don Pelayo jugaba casi al lado de la soga que dividía el campo y se ponía el padre del jugador que no ponían, sino me ponían a mí, se ponía, tienes las patas peludas, que eres más malo que el hambre. No sé la cantidad de cosas que me decían. Y me recordaba todo eso, ¿no? Sí, me recordaba toda esa historia. La cuestión es que la vas a fallar, enano, que no sé qué, que la vas a fallar. Bueno, total que, pa, tiro y meto y empatamos el partido, ¿no? En ese momento. Y claro, ya se puso más todavía, más exagerado, ¿no? Más exagerado, más, enano, tal. Porque claro, si metía la segunda ganábamos el campeonato, ¿no? Y tal y cual. Pero yo siempre he sido una persona relajada, tranquila, no, me daba igual que dijeran lo que dijeran, por un oído me entraba, por el otro me salía, ¿no? Igual. La cuestión es que, pa, tiro la segunda, meto la segunda canasta, quedamos campeones y no se me ocurre otra cosa que faltarle al respeto a un superior, porque le hice un corte de manga. Hombre, ¿para qué fue aquello? El alférez provisional vino corriendo hacia mí y me dijo, te voy a mandar al castillo. No sé, bueno, me dijo no sé cuántas cosas. Y el cabo Sánchez Idrián le iba diciendo al alférez, mi alférez, este chico tenga cuidado porque es el sobrino del jefe de Doña Fría. Pero él con el ímpetu que llevaba, el ímpetu no se enteraba. Pero al cabo rato se enteró, sí, se enteró de que yo era el sobrino del jefe de Doña Fría. Y entonces, cuando se enteró de verdad del asunto, dijo, bueno, esta te la paso, esta te la paso, pero no, si lo vuelves a hacer, te castigo. Lo cual significaba el tema que ya incluso en la propia universidad sucedía, ¿no? Con el tema de llevar cosas de aquí de Canarias a la península, ¿no? Que costaban más baratas, que allí costaban más caras y que tú, pues claro, le solucionabas una parte del gasto, ¿no? Total que nada, que cuando ya estoy aquí, en todo eso que les estoy contando, de entrar al cuartel, salir del cuartel, yo nunca abandono. Pero bueno, durante el tiempo que estoy en olla fría, pues no puedo ver partidos, ¿no?
si acaso escucharlos por la radio, ¿no? Y pues sigo yendo al estadio, viendo al Tenerife en sus diversas facetas. Yo era una persona que como tenía pues cargo de dirección en Comusa, después la época con Juan Antonio Ramallo de vender en la calle y tal, pues me dedicaba muchísimo a ir a los entrenamientos del Tenerife que eran a puerta abierta, no eran a puerta cerrada. Y ahí empecé yo a conocer a grandes jugadores, ¿no? Antes incluso que la época de Javier Pérez, ¿no? Y después en la época de Javier Pérez también iba y aquello era alucinante ver a aquellos jugadores. Tremendo equipazo tenía el Club Deportivo Tenerife. Y un día recordé, yo no tendría sino, bueno, sí, 10 años aproximadamente. Yo creo que tenía 10 años y aún no estaba sino metido en ese amor que le había cogido al rock, ¿no? Pero no tenía ese concepto de las cosas, sino de las cosas que escuchaba. Y en el tema del Tenerife, como yo ya seguía la cuestión del Tenerife, sí que la seguía, me iba al Estanco Iberia aquí en la calle La Rosa a comprar cromos de los jugadores, tenía un álbum de cromos, compraba los libritos de los partidos, el dinámico creo que se llamaba, y para ver la situación y los periódicos, veía las fotos de todos los jugadores del Castellón, del Valencia, bueno, del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético Madrid, bueno, siguiendo todo, ¿no? Y como habían contactos a través de mi tío Francisco Pierre Reyes, habían contactos pues con jugadores de Real Unión, pues lógicamente pues iba relacionando con el tema. Y entonces es cuando me entero que en un partido que tenía yo 10 años, creo, porque fue en el año 56, cuando un avión al aterrizar en los rodeos se sale de los rodeos y se estrella en el monte, ¿no? Y venía a jugar el Málaga a Tenerife, el Málaga. Y yo fui a ver el partido porque se suspendió el partido, porque gracias a Dios no murió ni un solo pasajero del avión, ni los pilotos, ni los pasajeros, ni nada. Imagino que sí, el miedo no se nos quita a nadie, ¿no? Pero no murió nadie del avión, no murió nadie. Y entre todos los jugadores siempre recuerdo a uno que se quedó aquí en Tenerife, que fue Borredá. Borredá se quedó aquí. Borredá, que eso era un jugador que me recordaba a Stile, un Stile o Styles, como se dice en inglés, que era un jugador que le faltaban incluso dientes delante, y eso era pues como Nesken en el Barcelona, eran gente que entraban al balón como los pies como tijeras, ¿no? Era un jugador duro. Bueno, la media del Tenerife era Villar Borredá, siempre me acuerdo de eso, Villar Borredá. Era la línea media del Tenerife, Villar Borredá. Y ese jugador malagueño que se salvó de morir en el accidente de avión se quedó aquí. Y, y es un jugador que, que le dio mucho éxito al Tenerife, ¿no? En aquella época. Le dio mucho éxito al Tenerife. Y claro, me gocé pues la época de García Verdugo, la época de Heriberto Herrera, la época de Benítez y la época en que pasaron como 7 entrenadores seguidos y el equipo. Incluso me acuerdo de que el Tenerife en primera división tuvo a un entrenador que era Balmancha, que había sido
entrenador del Barcelona. Y aquí, según se contaba, parece que Villar lo agredió, lo agredió a Balmaña. No sé las razones ni nada, pero vamos, como historia de lo que se cuenta, ¿no? Y luego, pues, me acuerdo incluso cuando llegó Alfredo Di Stéfano, que no me acuerdo si fue con el Real Madrid o con el Valencia, pero sé que con uno de los dos equipos eh, la grada algo le dijo, se metió con él y llegó a la grada donde estaba tribuna, donde estaban las autoridades y le metió unos cortes de manga y empezó a insultar y hubo un jaleo, se lo quisieron llevar detenido y todo, ¿no? Pero claro, era Di Stéfano. Y entonces parece que eso se solucionó tranquilamente. Pero lo cual, a través de todo lo que le vengo contando en el mundo del fútbol, eso de la caballerosidad, del fair play y de todas estas cosas, es un cuento chino. A mí, en el deporte, en todo lo que a mí me ha tocado jugar en el deporte, nunca, salvo muy rara ocasión, que ha ocurrido, recuerdo un partido que creo que fue el Tenerife, que el portero se lesionó y se quedó el jugador solo delante de la puerta y tiró el balón fuera en vez de meter el gol. Y no me acuerdo qué jugador fue, pero que es historia de ese tema, que incluso mucha gente se metió con ese jugador por no meter el gol, aunque el portero estaba lesionado en el suelo. Eh, Eso del fair play es algo que es una palabra que suena muy bonita, ¿no? Pero que en realidad ni el fanático, ni estos que retransmiten los partidos, y sobre todo los de ahora, porque cuando usted escuchaba a Matías Prats, padre, o usted escucha, pues, no sé, a César Fernández Trujillo, que en paz descanse, escuchaba usted a esa gente, y usted, o a Domingo Álvarez, que acaba de fallecer también, desgraciadamente, usted escuchaba a esos locutores retransmitir un partido y le había, sí, un sentimiento de que ganara, pues claro, Matías Prats, pues quería que la selección española ganara, ¿no? Como era lógico, pero, y le ponía incluso apodos a los jugadores, le ponía apodos a los jugadores, le ponía, claro. O, no sé, es que era una retransmisión en la que si el equipo de casa, el equipo de sus amores, lo hacía mal, se decía, pero sin insulto, sin nombrar a nadie, ni al entrenador, si quita a este entrenador, pon al otro, si quita, si haz esto o al otro, no, simplemente se nombraba que el equipo había jugado mal, que no, que no había sido el equipo de siempre y punto. Pero usted escucha estas retransmisiones de ahora, de hace, yo no sé, 6 o 7, 8 años de atrás en adelante, y, y son locutores, especialmente los que oigo aquí, ¿no? Que quitan un entrenador, ponen a otro, quitan a un jugador, ponen a otro, este no debe jugar, aquel debe de ponerse, este entrenador no sé qué. Bueno, recientemente hemos tenido el caso de Pepe Mel y de Cervera, ¿no? Es decir, primero el que estaba asumiendo el cargo de presidente del Tenerife, o lo que fuera, que ponía máximo accionista, Garrido creo que es su apellido, ese puso de entrenador un amigo de él, que ya venía con un currículum fatal, un tal Cano, ¿no? Que venía con un currículum en el que por donde había pasado no crecía la hierba. Bueno, pues ese fue el que cogió, asumió al equipo, lo hizo un verdadero paquetazo, luego un secretario técnico que vamos, que de fútbol como yo de fontanería, eh, fichando pero paquetazo,
un equipo que no funcionó, trajeron a Pepe Mel y querían que Pepe Mel le solucionara, con aquel paquetazo de equipo le solucionara el problema. Y claro, el hombre tiró mano de la cantera. No le quedó otro remedio que tirar mano de la cantera. Y algunos partidos ganó y otros los perdió. Y entonces inmediatamente ya salieron los locutores estos que son intelectuales todos, ya fuera, fuera, ¿no? Hay que traerla. El fichaje de Cervera, pues maravilloso. Cervera va a solucionar el problema. El problema que solucionó Cervera fue bajar a la primera federación. Es que el equipo ahora juega mejor. Juega mejor. No, el equipo lo que tiene es que meter goles, que juega mejor. El equipo tiene que meter goles para poder ganar un partido. Claro. Y como no metía goles y se los metían al Tenerife y no les metían más porque el fichaje que hizo Pepe Mel del portero fue extraordinario, fue el mejor de todo el equipo, fue ese señor. Y luego, como Aitor San estaba lesionado y al final pudo jugar, mejoró un tanto el equipo en el juego, mejoró un poquito, pero nada más, porque los demás, no, que si Luis Vicruz, que si no sé qué, bueno. Y luego el fichaje de Ángel, que ya lo ficharon, ya llegó del Getafe, o no sé, creo que era del Getafe, ya llegó, que el hombre estaba en las últimas, pues ya se vio que nada, que no solucionó absolutamente nada, ¿no? O sea que al final el equipo, ni con Pepe Mel, ni con Cervera, ni con Guardiola que hubieran traído, el equipo se escapaba de lo mal confeccionado que estaba. Y usted escuchaba a toda esta gente, ¿no? Y venga no a retransmitir un partido, sino a ser entrenadores. Y yo decía, bueno, pues, oiga, usted, que quien a esos entrenadores y póngase usted de entrenador, usted que sabe tanto, claro, usted que sabe tanto. A mí me hacía gracia eso. Bueno, me hacía no, me sigue haciendo gracia, ¿no? Y vamos a ver esta temporada. Y luego encima se dan hasta premios entre ellos, ¿no? Se premian, se dan placas, se dan esto, se dan lo otro, se nombran intelectuales, cuando lo único que hacen es gritar y hacer fanáticos a más no poderlo. Es decir, si el otro equipo juega muy bien y tu equipo juega mal, hay que ganar como sea, hay que ganar como sea. Bueno, si el otro es mejor que, ¿cómo va a ganar? Si el otro es mejor que usted, pues agache la cabeza y reconozca que su equipo no es el que puede ganar. Y yo todo eso me lo he gozado. Yo todo eso me lo he gozado. Cuando el Tenerife era el Tenerife, ¿no? El Tenerife era el Tenerife cuando tenía los jugadores de aquí. Sí. Nito, Colo, Álvaro, Villar, Paquillo, Santos, José Juan, El Faña, Ávila, Roberto Cabrera, Eusebio, Pepito. Es que cuando, es que cuando ese equipo jugaba así, Alexis Suárez, no sé, Castro, jugadores de aquí de Las Palmas y de Fuerteventura, ¿sí? Cuando el equipo jugaba con esos jugadores, el Tenerife era un equipazo, era un equipazo. Y luego el segundo de Valdano, que se quedó aquí de entrenador, lo intentó hacer, pero como el Osasuna le metió 8 goles, el Osasuna le metió 8 goles jugando aquí con chiquillos de la cantera, ya eso, ella era el colmo. No, había que seguir, aunque te metieran 16, pero hacer ese equipo, hacerlo de aquí, es preferible bajar a primera federación, o en aquella época era a tercera división, es preferible bajar a tercera con gente de aquí que bajar con gente que usted se está gastando un montón de dinero. ¿Cómo se acaba de bajar? Y van a gloriar a estos entrenadores.
cuando aquí hemos tenido entrenadores que podían hacerlo tranquilamente igual, lo mismo, lo mismo. De David Amaral, Martín Marrero, Cristo, Maciño, Pierre, Barrio, podrían hacerlo exactamente igual. Pero ¿para qué estar trayendo gente de fuera? Si usted puede hacerlo aquí. ¿Ustedes no se han fijado en el Atlético de Bilbao? ¿No se han fijado en la Real Sociedad? ¿No se han fijado? ¿Sí? Claro. Tienen una cantera y de esa cantera sacan jugadores y salen grandes jugadores. ¿Sí? Y ha llegado, fíjense usted, este seleccionador que está ahora con la selección española de la Fuente, Luis de la Fuente, ¿qué es lo que está haciendo? Poniendo pibitos, poniendo pibitos. ¿Y qué es lo que está haciendo el Barcelona? Poniendo pibitos con el Hansi Flick este, poniendo pibitos, poniendo a pibes, gente de la cantera y gente que se trae de otros lugares también con edades cortas, como es el caso de Pedri, por ejemplo. Sí, es así, claro. Y el Villarreal, ya tiene tres jugadores canarios. El Villarreal tiene tres jugadores canarios. Tiene a Jeremy Pino de Las Palmas, de Gran Canaria. Tiene a José Pérez. Y ahora acaban de fichar a Moleiro, que también es chicharrero, pero que estaba en Las Palmas como estuvo Pedri, que también salió de la mano de Pepe Mel, no de Cervera, de Pepe Mel. Salió Pedri y Moleiro. Y entonces usted empieza a darse cuenta de la cantidad de barbaridades que se han hecho aquí a partir de que Javier Pérez, que por un lado lo hizo de maravilla, ha sido el presidente que más se entregó al Tenerife, aunque lo endeudó, pero lo llevó a lo más alto, con Valdano, con Jujenque, ¿no? Lo llevó a lo más alto de la UEFA. Se pudo jugar de tú a tú con equipos de primera división, no solo nacional, sino extranjeros, ¿no? Y se cayó en la UEFA con la Juventus por una mínima cosa, porque se eliminó a la Lazio, por ejemplo. Sí, sí, equipos extranjeros. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, después de la desaparición de Javier Pérez, que se ha intentado montar no sé cuántas directivas, llegó el señor Concepción. Y yo no sé, sabrá mucho de aviones, sabrá mucho de, no sé, de electricidad, de fontanería, pero de fútbol ha demostrado que no sabe nada, no sabe nada. Lo único que ha hecho, y que en eso hay que aplaudirle, y yo le aplaudo, es que la deuda que dejó Javier Pérez la ha reducido. En eso sí, como administración, como un administrador. Pero futbolísticamente, si cogemos un papel folio y empezamos a apuntar los nombres de entrenadores que han pasado por sus manos de ida y vuelta, como fue el caso de José Luis Oltra, ¿no? Ida y vuelta. Uh-huh. Dos veces los pulsó. Y luego los que duraban dos o tres o cuatro partidos que no les daba ni chance de que pudieran demostrar lo que valen.
Es decir, si usted es un presidente, entiende de lo que es el fútbol, es el presidente del Tenerife, y usted coge, coge, pone un entrenador de la tierra que conozca a todo lo que se mueve en las islas, no en esta isla, en todas las islas. Y usted, en vez de que Pedri, Moleiro, Pedro y todos estos jugadores canarios que están en la península, los hubiera usted tenido aquí, los hubiera tenido aquí durante un tiempo, el equipo funcionaría. Y es más, cuando usted, ese jugador, ya no le puede usted pagar lo que vale, porque vale mucho y lo tiene que vender, el dinero se queda aquí, no se queda en otro lado. Usted lo vende y el dinero se queda aquí. Y sigue sacando jugadores de la cantera. Y eso no quiere decir que usted por eso reniegue de traer uno, dos o tres jugadores, sean nacionales o extranjeros. No hay ningún tipo de problema. Usted puede reforzar el equipo. Si usted ve que hace falta un lateral izquierdo y aquí en la cantera no lo consigue, lo puede usted fichar desde fuera. Pero lo que no puede ser es que usted, el lateral derecho, el izquierdo, el central, el portero, el medio, todos sean todos foráneos. Eso es lo que no se concibe. Eso no se concibe. Para concebirlo, tendría que ser con la táctica de Javier Pérez. Gastar mucho dinero y traer jugadores de primer nivel. Jugadores de primera división, de primer nivel. ¿Qué fue lo que hizo Javier Pérez? Claro. Se fue a Holanda y trajo a Macay y a Bierclau, que Bierclau fue un desastre, pero bueno, Macay terminó siendo bota de oro, ¿no? No con el Tenerife, lo fue con el Coruña, pero ya aquí ya demostró lo que valía. Y no digamos Pixi, cuando quedó bota de oro, pero con el Tenerife como máximo goleador, que después fue cuando lo fichó el Barcelona. Y claro, como el Tenerife le ganó dos veces al Real Madrid aquí y dejó campeón dos veces al Barcelona de Liga, el Barcelona los llevó al trofeo Joan Gamper y el Tenerife ganó el trofeo Joan Gamper. No sé si fue un regalo que le hizo el Barcelona o fue que el Tenerife jugó mejor que el Barcelona y le ganó por calidad. Lo que sí sé es que tanto Quique Estebarán como Pixi, como tal, se quedaron en Barcelona. Sí, claro. Así eran como funcionaban las cosas. Y lo que se pretendía, como ya lo dije, es que el Tenerife siguiera siendo aquel Tenerife que jugó la UEFA. Es que tremendo. Y luego existía pues el fanatismo ese, cuando yo me gocé el salir corriendo Juan L. y tenerse que esconder dentro de un furgón de la televisión porque lo iban a agredir, o a Ballesteros, que le tiraron una valla de esas amarillas y lo tuvo que refugiar un amigo en un edificio que está al lado del pabellón de deporte, ahí al lado del parque Don Quijote, ¿no? Y luego a aquel que era Marioni y el defensa central Rubianco, también argentino, tal. Bierclau, ¿cómo se llama? No, Bierclau, no, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo el nombre. Que eso yo estaba en la calle San Sebastián, estaba yo en la calle San Sebastián
cuando bajaban con el coche por la calle San Sebastián hacia abajo y llegaron unos impresentables y le tiraron aquellas piedras al coche y se bajaron los jugadores del Tenerife, los dos, persiguiendo al tipo, que si lo agarran no vea, si agarran al tío no vea. Es decir, vamos a centrarnos y vamos a tratar primero de que ahora que se ha unido el Tenerife con Felipe Miñambres de presidente y el señor Sabina, creo que es el apellido del Tenerife, Egatesa, que ahora es el Tenerife femenino, a ver si se cambian las cosas, si para la próxima temporada el Tenerife con los jugadores de aquí, con un par de refuerzos, pueden subir de nuevo a la segunda división, que no es fácil, y el Tenerife femenino lleva 10 temporadas en primera división femenina, ¿no? Pues que en vez de quedar sexto o quinto, pues que quede tercero, detrás del Barcelona y del Madrid, ¿sí? O del Valencia, no, del Levante. De los equipos que están triunfando en Madrid, está el Barcelona, el Madrid, el Atlético Madrid, en femenino, ¿sí? A ver si se logra. A ver si Felipe Miñambre le da el cambio, pero con la cuestión de traer dos o tres jugadores de fuera que valgan más la cantera, vigilar la cantera y saber quién juega bien en el Icodense, en el San Isidro, y juegan en el Tenerife. Claro. Y se logra un equipo, hacer un equipo que conforme un equipo con aspiraciones, no, en hacerse. Y luego vendrán las aspiraciones. Si el equipo está hecho. El Athletic Bilbao, ¿cuántas temporadas lleva en primera división? ¿Usted ha visto que alguna vez haya descendido de categoría? ¿Y cuántos jugadores está aportando a la selección? Claro, es que ese es el quid de la cuestión. Pues bueno, creo que hoy, con este repaso que hemos dado, más bien en mi vida personal, dentro de lo que es el deporte del fútbol y el baloncesto, que es lo que más he practicado, porque ni balonmano, ni voleibol, ni otro deporte, ni hockey, ni nada, ni natación, ni nada, ha sido lo mío, ¿no? Sino fútbol y baloncesto. Y mucho más en baloncesto que en fútbol, ¿eh? Mucho más en baloncesto que en fútbol. Pero bueno, como seguidor, como aficionado, no fanático, tanto del Tenerife como del Barcelona, desde niño, por el tema de que me gustaba Kubala, me hice del Barcelona, pero nunca de la directiva del Barcelona, nunca he sido de la directiva del Barcelona. Siempre he considerado mejores directivas las del Madrid que las del Barcelona, aunque también las del Madrid se las han gastado en latas, pero digamos que ahora el Barcelona de esta temporada pasada ha sido el Barcelona que por necesidades ha tirado mano de la cantera, ¿eh? Y espero que siga tirando mano de la cantera, mientras que el Madrid ya va por 200 o no sé cuántos millones para tratar de igualar al Barcelona, cosa que la veo bastante difícil. La veo bastante difícil. No imposible, pero la veo bastante difícil. Porque primero hay dos cosas, ¿no? Primero, que el equipo funcione con estos nuevos fichajes. Y segundo, que no aportan prácticamente nada a la selección. Porque esperemos que Carvajal, la lesión grave que tuvo, se recupere y vuelva a ser el gran jugador que fue. Porque de resto, ¿a quién lleva usted a la selección? ¿A Ceballos? ¿A quién? ¿A quién lleva? Si no tiene jugadores de aquí.
de allí, todo lo que tienen y lo que tenían, los que eran de la península y jugaban en Madrid, todos están jugando en el extranjero o en otros equipos. O sea que la cosa está de esa manera. Y ahora que han empezado el Mundial de Club, que ayer terminó el partido donde está el equipo de Messi con el otro equipo árabe o no sé qué de Egipto, terminó en empate. Pero hoy le toca jugar al Atlético Madrid, que también se está plagando de argentinos, con Simeone de argentinos, de partido a partido, ¿no? Se está plagando de argentinos, que veremos a ver por dónde sale, porque también el Atlético Madrid se las está gastando buenas, porque antes tiraba a mano de la cantera, pero ahora la cosa está bastante diferente. El amor hacia la Argentina está viniendo para acá. Bueno, pues nada, amigos, hasta mañana con otro tema diferente.